Lo digo ¿por qué? Porque ya en la comisión primera, cuando se discutía el referéndum eleccionista, se planteó esta tesis y nosotros no compartimos eso. Segundo mito o dogma: los conceptos del agua como bien común y como bien público son contradictorios, y el primero es además extraño a la constitución política del país. Quedó demostrado en las diferentes intervenciones que es todo lo contrario, es todo lo contrario, que al decretar bien público al agua, no solamente como elemento de vida y como derecho humano fundamental, lo que se está impulsando precisamente es la defensa de la vitalidad, de la vida, de la naturaleza. Y además es concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además con los diferentes pactos internacionales que el gobierno de Colombia ha firmado y que incluso recoge la constitución política del país. Tercer mito o dogma: el establecimiento del derecho humano fundamental al agua potable generará una avalancha de tutelas e impedirá la aplicación de planes de dotación, ampliación y renovación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, pues los jueces determinarán en cada caso la obligación del Estado y se perderá la coherencia propia de las políticas y los planes. No creemos eso, es que la tutela es un instrumento simplemente de reclamación y de ejercicio del derecho. Lo vivimos en salud. La Corte Constitucional acaba de declarar que la salud es un derecho fundamental, no solamente en conexidad con el derecho a la vida. Entonces, lo que pasa es que como las instituciones de salud, los que se apropiaron de los recursos de la salud, no cumplen con ese derecho fundamental a la población, entonces los ciudadanos no tienen un único instrumento que tienen en la tutela y tienen que acudir a él a ejercer su derecho. Entonces no puede ser ese el argumento. La tutela como instrumento de elección, si hay muchas tutelas es porque el sistema no funciona simplemente. Así de claro y sencillo es. Pues ese es otro mito que está rondando por el Congreso de la República. Cuarto mito dogma: si se excluye a la empresa privada de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, se perderán importantes inversiones de capital, disminuyendo los recursos para solucionar el déficit de acceso de la población al agua potable y al saneamiento básico. Los asistentes y la teleaudiencia pudieron ver cifras aquí, cómo la mayor parte del capital de la inversión se hace con patrimonio público y cómo la empresa privada, incluso a nivel local y a nivel internacional, solamente el 12%, en una cifra que aquí se presentó. El Estado invierte, monta las empresas y después los particulares vienen a sacarle jugo a esos recursos grandes que invirtió el Estado. Y la última conferencia es también demostrativa de esa falsa tesis, falso mito que nos presentan los contradictores. Quinto dogma o mito: la prestación del servicio de acueducto alcantarillado por parte del Estado conducirá a la corrupción y la ineficiencia. Empresas públicas de Medellín es un ejemplo de eso, en una u otra medida, aunque ha habido cambios sustanciales en el manejo de empresas públicas de Medellín, también hay que decirlo. La tercerización, otra forma de contratación que está en la discusión en el debate político, precisamente porque hay una política desde el Estado Nacional y desde la Superintendencia de Servicios Públicos para golpear a las empresas públicas, incluso las eficientes, incluso las que producen recursos que son invertidos posteriormente en programas sociales para la diferente ciudadanía. Y llama la atención que los que acusan a las empresas públicas de ineficientes, corruptas, son los mismos que las administran. No es ni siquiera la oposición, sino los mismos gobiernos que administran las empresas son las que dicen que las empresas son corruptas. Yo diría al contrario, los corruptos son los que las administran, no las empresas por per se. Es posible desarrollar mecanismos de gestión, mecanismos de control y de vigilancia para que el patrimonio público
sea eficientemente hecho, como lo comentó aquí incluso el representante, el delegado de la República Hermana del Uruguay. Como hoy en Uruguay, con un gobierno distinto, es posible que esas empresas sean eficientes. También, como se comentó en parte del Canadá, es posible hacer de las sociedades públicas organismos eficientes en gestión y que no se roben los recursos. Y además, la ciudadanía, si establece mecanismos adecuados de veeduría ciudadana, pues también ejercen sobre los administradores control político. Por eso es importante que las diferentes empresas estatales, incluso los gobiernos estatales, tengan mecanismos de participación ciudadana a través de veedurías bien organizadas, bien planteadas por parte de los ciudadanos, que son los últimos que tienen y los más importantes para ejercer el control político y el control de gestión. Sexto mito o dogma: el mínimo vital gratuito no es viable financieramente y acostumbra a la gente a no pagar por el agua. En una de las ponencias se demostró claramente cómo el mínimo vital propuesto en el referéndum es viable financiarlo con los recursos existentes. Recursos que están dispersos de diferentes procedencias, que podría ser una propuesta concentrarlos, administrarlos y gestionarlos mucho mejor, para que ese mínimo vital propuesto en el referéndum sea financieramente viable. Se demostró con signos aquí. Yo creo que es la ponencia, una de las ponencias más importantes. Ya le dije al doctor Romero que la haga llegar con urgencia a la comisión, porque es uno de los argumentos de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos para que esto no se pueda realizar. Y aquí se demostró con creces, con cifras, con estudios serios, documentados, que es posible con los recursos que hoy tenemos financiar ese mínimo vital. Ese también entonces es un mito de parte del Gobierno Nacional y su representante a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Séptimo dogma: la consagración en la Constitución del carácter de bien de uso público de las aguas y los cauces, lechos y playas y rondas es innecesario, pues ya se encuentra en la ley. La doctora Alegría Fonseca hizo una exposición coherente en ese sentido. Incluso planteó cómo desde su bancada de su partido se habían impulsado aquí al seno del Congreso de la República leyes y proyectos de protección ambiental, de protección de las cuencas, y que la última ley que acaba de aprobar el Congreso de la República es una ley insuficiente y que el propio Ministerio del Medio Ambiente no tiene los suficientes recursos, pero más que tener recursos es la suficiente voluntad política para hacer que muchas de las leyes consagradas en nuestra normatividad y en nuestra Constitución sean posibles cumplirlas. O sea que sí es necesario elevar a rango constitucional muchas de las leyes que hoy existan para que el operador jurídico o el juez de la República pueda intervenir mucho más efectiva frente a los que transgreden las normas de protección a las cuencas. Octavo dogma: el reconocer que las aguas que discurren o se encuentran en los territorios étnicos son parte integrante de los mismos conducirá a que los indios y los negros, como se dicen los corridos del Congreso, se apoderen del agua y luego nos obliguen a pagarles por ella. El movimiento indígena, el movimiento agrocolombiano, se ha comprometido antes, por el contrario, aquí